Y a partir de este momento habilitamos nuestras redes sociales y nuestra cuenta de Twitter @24 horas suyo para que usted nos envíe sus comentarios, opiniones y preguntas también, porque ya estamos con nuestro invitado, Isela. Así es, bueno, como veíamos, el 70% de las construcciones en la capital son ilegales. Esto hace que el nivel de vulnerabilidad frente a un terremoto aumente. Quito está ubicada a aproximadamente 170 kilómetros del epicentro del terremoto del pasado 16 de abril. Sin embargo, 6 casas fueron afectadas en la capital. La mayoría de ellas estaban ubicadas en barrios periféricos sin regularizar. Si el epicentro del terremoto hubiese sido en Quito, la mayoría de las edificaciones no habrían soportado el impacto, así lo aseguran algunos expertos. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a conversar ahora justamente con nuestro invitado. Él es Silverio Durán, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes. Bueno, yo quisiera saber cómo, si el epicentro del terremoto fue en la costa, algunas casas, 6 casas en la capital, se vieron gravemente afectadas. ¿Por qué? Bueno, aquí se produjo un evento también de bastante incidencia y eso es lo que afectó realmente afectó a las construcciones estas que no estaban dentro del campo del diseño realmente que se debe tener en un proceso constructivo. Estas viviendas aparentemente son de carácter informal. ¿Por qué es tan importante el seguir normas, el que tenga un control la infraestructura en una ciudad? Yo creo que un ejemplo que nos puede dar de lo importante que es el tener un control es justamente el que por ejemplo, en Chile, en donde hay un control muy rígido a las infraestructuras, en donde tienen normativas para justamente evitar que las casas, las viviendas colapsen en el momento de un terremoto, ahí murieron en el pasado terremoto 500 personas. Sin embargo, en Haití, que el terremoto fue menos grave, de menor intensidad, pues murieron más de 300,000 personas. Y ahí está la diferencia, ¿no? Justamente en cómo estamos protegiéndonos o pensando en una catástrofe de esa magnitud del momento que construimos. Sí, justamente el criterio y lógicamente esto ya debe ser una conciencia realmente de toda la población. El hecho de utilizar los servicios de los profesionales que nos hemos preparado para el campo de la construcción. El hecho de los mismos profesionales de usar correctamente las normas ecuatorianas de la construcción, las NEC, eso también es otro factor que debe entrar ya en la conciencia de todo ciudadano ecuatoriano. Seguir el debido proceso para la edificación es algo que nos va a permitir tener una mejor respuesta realmente en cualquier evento, no solamente en los eventos sísmicos, puede ser producto de otros eventos de la naturaleza. Justamente dentro de las normas de las NEC están las normas de sismo resistencia y eso dan los parámetros para que una edificación responda de una mejor manera ante estos eventos. Pero esas normas no se están cumpliendo, no se estarían cumpliendo al parecer. Hay muchas edificaciones que, según estaba leyendo, en su infraestructura, por ejemplo, que empiezan, como usted decía, conversábamos en interno, ¿no? Primero empiezan legalmente construyendo bien el primer piso con las normas que se necesitan y después se les ocurre que construyamos un piso más arriba a la edificación y ya esas bases no han sido construidas de una manera que puedan soportar un sismo cuando ya le construyes algo encima, ¿no? Justamente porque todo diseño responde para cierta condición que el mismo propietario lo exige. Si usted me está pidiendo que se le haga un diseño para una vivienda, hablemos en el caso más práctico de una vivienda de 2 pisos, y se hace el diseño exclusivamente para 2 pisos, pero no para que soporte si usted en el futuro requiere subirse 2, 3 pisos más y lo hace sin una consulta técnica, porque se puede hacer eso siempre que haya una nueva consulta técnica, un reforzamiento se puede hacer a la estructura para que esa edificación responda igual. Pero ahí está el problema del control. ¿Qué pasa con las autoridades? No están controlando. Desde hace mucho tiempo, 10 años, decía el mismo alcalde que no se controlaban ni siquiera los planos estructurales de las viviendas, ¿no? Simplemente se aprobaban en una oficina, pero nadie iba físicamente a verificar si esa construcción realmente se estaba haciendo de forma adecuada, ¿no?
Claro, de principio el cliente tiene el acercamiento o contrata a un profesional. Y luego puede darse el caso, no estoy diciendo que sea el 100%, pero puede darse el caso de que únicamente le utiliza al profesional hasta lograr una licencia de construcción. Y luego la construcción lo hace con el maestro mayor. Con el maestro mayor o sin una dirección técnica. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta ahora al municipio mismo? Es que primero se cumpla con una estricta verificación de todo el proceso constructivo, que haya un estudio de suelos, que haya el debido diseño estructural, que luego de emitida la licencia de construcción se pueda hacer o se deba hacer un seguimiento para ver si es que la edificación que está en proceso está primero dirigida por un profesional de la construcción y además de esto tener un seguimiento que nosotros proponemos hacerlo como Cámara de la Industria de la Construcción para que se cumplan todas las normas ecuatorianas de la construcción, también se utilicen los materiales que se deban utilizar, materiales certificados. Los materiales adecuados para la construcción, por abaratar costos, tal vez se toman materiales que no son buenos en el caso de soportar algún sismo. La mayoría de materiales empleados en la construcción cumplen normas, están certificados. Tenemos otros, los pétreos generalmente, no todos están certificados. Entonces debe haber la exigencia de tener esos materiales certificados para el empleo de construcciones, sobre todo de construcciones en las que van a ser utilizadas por un gran número de personas también, porque es importante. Nosotros últimamente nos hemos centrado solo a la vivienda, pero no, aquí hay un sinnúmero de edificaciones que contemplan un gran número de usuarios. Entonces, esto debemos controlar y que se dé todo este proceso de la manera correcta. Pero además del apoyo que ustedes le van a dar al municipio, también es bueno que apoyen las universidades, ¿no? Sobre todo, se planteaba la posibilidad de hacer un control, de hacer brigadas de ingenieros, de estudiantes que vayan controlando y viendo cuáles son esas casas o edificaciones que están en riesgo por su construcción, ¿no? Porque si en tanto tiempo y con el 70% de las construcciones ilegales, pues yo creo que hay que hacer un trabajo ahí, un estudio, primero un sondeo para identificar cuáles son esas viviendas que ya fueron construidas, porque sí, hay que poner normas para lo que viene, pero hay que ver qué es lo que pasó en el pasado, ¿no? Entonces hay que corregir, exigir a la gente que no ha construido de buena manera las casas, pues que las construyan, que hagan un refuerzo, no sé. Eso es lo que decía el alcalde la otra vez que vino. Yo creo que eso es importantísimo, partir de ahí, ¿no? De un análisis de cómo está la situación en la capital. Ahora solo sabemos que el 70% son ilegales, pero ¿cuántas están bien construidas y cuántas no? Claro. Este tema, y ya lo hemos planteado, lógicamente no es solamente hay que atacar por los dos lados, las construcciones nuevas y las construcciones existentes, sobre todo en las existentes, dar prioridad a las construcciones informales. Lógicamente que en un futuro tendrá que irse atacando paulatinamente a las construcciones formales también, hacer una revisión técnica, a eso me refiero al decir atacar. Esa revisión es tan importante para saber cómo está construido, si es que la estructura va a soportar realmente cualquier evento de la naturaleza, digamos, y dar una certificación o hacer los correctivos necesarios, porque también se puede proceder a hacer un reforzamiento de la estructura en lo que sea posible, y habrá otras edificaciones que tendrán que lamentablemente ser demolidas. Sobre todo hay construcciones erigidas en sitios vulnerables, como son bordes de quebrada, como son las riberas de río o zonas que tienen... Claro, ahí el riesgo es mucho mayor. Que tienen un terreno no lo suficientemente estable para que haya sido edificado allí. Pues sí, ya lo han dicho las autoridades, lo han dicho los expertos, siempre en una construcción tiene que estar supervisada por profesionales. 8 de la mañana con 5 minutos, vamos a revisar lo que ustedes nos han enviado a través de las redes sociales. Ahí tenemos el primer mensaje
Nos escribe P. Jarrín. No es posible que autoridades justifiquen que casas no cumplan normas porque son antiguas. El municipio debe hacer que se cumpla la ley. Gracias, P. Jarrín, por ese mensaje. El siguiente tuit que nos llega, vamos a leerlo, de Alessandra. Dice: la casa es adosada, tiene 4 años. Se cuartea en las esquinas de los dormitorios y en los filos de la pared y la losa. ¿A qué se debe? Se pregunta Alessandra, porque tiene ya pues complicaciones en su vivienda de solo 4 años. Imagínense, 8 de la mañana, 6 minutos. Vamos con el siguiente tuit, por favor. Fabián Melo Moreno. La supervisión de obra debe ser hecha por un profesional, ingeniero o arquitecto, no como dice el presidente del Colegio de Ingenieros. No, él se refería, el ingeniero Merlo lo había dicho, que tiene que ser por un profesional. Ahí él lo indicaba claramente. Vamos con el siguiente mensaje, por favor. Rubén Romero: conciencia, profesionales al momento de edificar y las autoridades de control deben ejercer su actividad con responsabilidad. Eso es lo que están comentando todos los expertos, sobre todo la responsabilidad y la conciencia de que en esa edificación pues van a vivir personas y por lo tanto se debe garantizar su seguridad. René Fabricio: la verdadera solución está en la conciencia de propietario de la vivienda, construir con responsabilidad y profesionalismo más las normas ecuatorianas de la construcción. Gracias, René, también por su mensaje. Vamos con el siguiente tuit, por favor. A ver, nos escribe Giovanni Romero: durante varios años la propia entidad edilicia ha reformado más de 100 veces la ordenanza que registra planos y licencia. Es la opinión de Giovanni. Pues como les informábamos nosotros, se está discutiendo ya un proyecto de ordenanza para regular y para reemplazar a la actual ordenanza. Carlos Ocaña: construcciones en Quito casi iguales que Haití. Según BBC, UIO es la 4ª ciudad más propensa al desastre en el mundo. Es la opinión de Carlos a través de su cuenta de Twitter. Vamos por favor con el siguiente mensaje. Tenemos gran cantidad de tweets esta mañana, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos leerlos todos. Luis Montenegro: son ilegales las construcciones porque no hay control de parte de los funcionarios a cargo. Gracias, Luis Montenegro. A todos ustedes, gracias por escribirnos y sentimos mucho no poder dar lectura a todos los mensajes que nos están llegando en este momento. Gisela. Gracias. 8:08 en la mañana. Seguimos con este tema de las construcciones en la capital. El 70% serían ilegales. Y pues, ¿dónde están los mayores problemas? Había una pregunta interesante en Twitter. Decía que su casa estaba adosada y que tiene algunas fisuras, algunas grietas. ¿Eso puede evidenciar que hay un problema en la construcción o no necesariamente? Si es que la afectación está netamente en la estructura, podría ser porque se ha producido cualquier evento y presenta, digamos, para ser más gráfico, presenta rajaduras. Ajá. Pero en la estructura, que me refiero a columnas, vigas, losas principalmente. Si es que las rajaduras son en mamposterías, ese tipo, habrá que no dejarle aislado su control, pero no tiene la incidencia que debería. ¿Y cómo podemos saber que es simplemente algo de mampostería y no es algo más profundo? Tenemos que llamar a un experto. Tenemos que hacer una inspección técnica. Realmente hay muchos expertos justamente en estas cosas, pero también hay otros equipos que se pueden utilizar, lógicamente bajo la supervisión de un experto o con el uso de un experto, y eso nos podría dar ya una idea más clara del comportamiento de la estructura o a qué se deben este tipo de problemas. Bueno, si tenemos ese tipo de fisuras en la vivienda, es mejor llamar a un experto para estar más tranquilos de que no es nada grave. Y si lo es, pues a buscar soluciones, ¿no? Pero hay algunas características que leía yo que tienen las casas en la capital, sobre todo cuando son de 2 pisos. Generalmente abajo ubican la sala y el comedor y ahí no ponen muchas paredes. Y arriba, que son los dormitorios, pues normalmente hay varias paredes. Y las columnas abajo son muy pocas. Entonces no logran sostener bien el piso de arriba, que es más pesado. Es necesario que se hagan más paredes en el primer piso para que puedan soportar el segundo piso. No necesariamente, porque toda edificación está calculada o está diseñada estructuralmente para que soporte este tipo de eventos. Lógicamente, una mampostería puede convertirse en un elemento de soporte, pero no es netamente estructural. Lo básico es que tenga ese diseño estructural, que cumpla con lo que, para el cual fue realizado.
El ingeniero civil hace su diseño estructural en base al diseño arquitectónico. Entonces ahí ya determina qué elementos van en la planta baja y en las siguientes plantas, y sobre eso se hace el diseño estructural. Usted me decía que es bueno que en una construcción exista también un fiscalizador, además del ingeniero capacitado para la construcción, un fiscalizador que esté chequeando que pues se utilicen los materiales adecuados y que las cosas se hagan bajo las normas establecidas. ¿Eso se va a proponer de parte de ustedes? Eso se ha propuesto ya al municipio. Pero eso subiría los costos, ¿no? Para quien quiere construir una vivienda. Bueno, eso debería ya tomarse como una inversión inicial. No necesariamente va a inflarse, va a tener un costo real que tiene que tener toda edificación. Una edificación debe estar contemplado todo este tipo de elementos. ¿Para qué? Para que vaya a la final a preservar lo que nosotros consideramos lo más valioso en la vida, en nuestro medio, que es la vida. Lógico. ¿Usted considera que es más costoso hacer una construcción bajo las normas, con los materiales adecuados, que no hacerlo? ¿Cree que es más costoso? No, es todo lo contrario. Porque el momento que usted cumple con todas las normas, está usted garantizando que esa edificación tiene mayor garantía ante cualquier evento. No así el momento que le hace de una manera informal. La inversión, en Dios no quiera, pero puede irse abajo, puede colapsar. ¿Y cuál ha sido el ahorro? ¿Cuál ha sido más costoso? El que se le colapse y tenga que hacerla nuevamente. Así es. Y lógicamente nosotros también, en base a todas estas experiencias, estamos organizando un congreso internacional de la construcción que se va a realizar aquí en Quito, hecho por nosotros como Cámara de la Industria de la Construcción, los días 11 y 12, donde se van a dar charlas realmente que dan las pautas para que las construcciones se hagan como se deben hacer. Bueno, ojalá que eso se materialice y podamos ver que en los próximos años se están ejerciendo los controles adecuados para que la gente construya con las normas establecidas para evitar cualquier problema. Vivimos en una zona de riesgo y hay que tomar todas las precauciones. En cualquier momento en la capital puede darse algún problema similar a lo que pasó en la costa y tenemos que ver si estamos o no preparados para poder solventar cualquier situación, ¿no? Sí, y lo ha dicho con mucha inteligencia usted, porque uno tiene que prever, uno tiene que analizar lo que se puede venir. No sabemos realmente, la naturaleza es impredecible, pero debemos estar preparados y nosotros debemos seguir el debido proceso. ¿Por qué? Porque para eso nos hemos basado hasta en las experiencias, en estos eventos. En las experiencias y en los pasa alrededor con nuestros vecinos. Sí, justamente el correcto uso de materiales, el correcto desempeño de los profesionales y el correcto control de las autoridades son lo que nos va a dar realmente una control. Eso es lo que pide mucha gente. La ciudadanía a veces no tiene la buena voluntad de hacer las cosas bien, pero no sabe cómo hacerlas. Ahí viene la autoridad, el control que se debe hacer, que tiene que ser, yo creo que mucho más fuerte, que por muchos años hemos sido muy débiles en el control de las edificaciones en la capital. Yo le agradezco muchísimo, Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Construcción. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, a la orden. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más junto a Alberto Astudillo y los deportes.